Hola, soy Anthony Choi y estamos aquí con el padre José Antonio Fortea. Él es teólogo y justamente en esta especialidad de la demonología ha escrito uno de los libros que son de referencia en la actualidad para el mundo católico, que es Summa Demoníaca, y justamente está aquí visitándonos en una visita, digo yo, relámpago, pero que yo creo que va a ser muy nutritiva, muy nutricional para todas las personas que estamos aquí escuchando su mensaje. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. Padre Fortea, ¿cómo así devino su interés justamente en esta especialización, en esta especialidad de la demonología? Bueno, en realidad yo no hice nada. Yo estaba estudiando historia de la Iglesia y mi obispo me dijo que tenía que hacer la tesis de la licenciatura sobre el tema del exorcismo. Entonces, allí fue cuando cambió todo, pero yo no lo escogí. Sí, hemos visto en su biografía que de una manera pues fue algo como que vino de Dios, o sea, derivó en lo que actualmente el trabajo que está realizando. Quizás es una pregunta pueril, pero yo creo que no lo es. ¿Qué es el demonio? El demonio es una de las fuerzas que hay en este mundo, aunque la gente no lo sepa, aunque sea invisible, pero es una de las fuerzas. Es una fuerza tentadora, no hace otra cosa. Cuando hace otra cosa es excepcional y es la posesión, por ejemplo, cosas de ese tipo son muy raras, son anécdotas, digámoslo así. El gran poder del demonio es la tentación, el recorrer el mundo pudiendo hablar a los oídos de los seres humanos para llevarlos hacia el camino alejado de Dios. En los últimos tiempos hay una creciente laicización del mundo moderno, hay inclusive una creciente descreimiento con respecto a los temas espirituales, inclusive se habla de que el infierno no existe tal cual un mundo lleno de llamas, sino que cada uno tiene su propio infierno interior. Para usted, ¿qué es el infierno? O en realidad para la Iglesia Católica, ¿qué es el infierno? A vistas de, y estamos ya en 2012. Para la Iglesia el infierno es lo que era en las palabras de Jesús. Nosotros tenemos que ser fieles al mensaje del Mesías que vino al mundo enviado por el Padre, y Él habló del infierno, Él habló de la posibilidad de la condenación eterna. Es un estado, pero es un estado de después de esta vida, es un estado de condenación que una vez que uno cae en él ya no hay vuelta atrás. Esperemos que caigan muy pocos, pero Jesús, que es nuestro Maestro, nos dijo que al final a unos estarían a la derecha y a otros a la izquierda, y a los de la izquierda les diría: alejaos de mí, no os conozco. Padre Fortea, de un punto de vista mediático, es cierto de que la especialidad en la que usted ha dedicado largos años de su vida, que es la demonología, usted es un exorcista, es muy llamativa, ¿no es cierto? Habida cuenta que los medios de comunicación han tratado mucho este tema, la película más terrorífica de todos los tiempos fue El Exorcista, y hay una moda inclusive con películas recientes que se han dado en Hollywood, por ejemplo con El Diablo Adentro, El Rito, etcétera. ¿Qué distancia hay entre lo que los medios de comunicación nos muestran, que es un exorcismo, que es una posesión, con lo real? Los medios de comunicación han tenido un aspecto positivo, y es que al menos han recordado a la población la existencia de los demonios y la existencia de la posesión, lo cual no es negativo. Sí que es verdad que la posesión es lo que aparece en los evangelios, es decir, que alguien de pronto ante lo sagrado pues grita, cae al suelo revolviéndose sobre el suelo, pero no suelen ocurrir cosas extraordinarias, eso no. Lo que se dice en el Evangelio es verdad, hay personas que ante el contacto de lo sagrado ese demonio se manifiesta con furia, con rabia, y yo he visto incluso salir espuma de la boca de una posesa, no baba, no saliva
densa, sino espuma verdadera. Algunos otros sacerdotes me han referido casos extraordinarios, como vomitar objetos, pero eso no es lo normal. Lo normal en la posesión es que un demonio toma posesión de ese cuerpo en algunos momentos. ¿Cómo distinguir un caso psiquiátrico de un caso de posesión demoníaca? Se habla de que el signo indistinguible sería la aversión a los símbolos religiosos. ¿Es así, Padre Fortea? La aversión a lo religioso, esa furia, esa rabia, ese cambiar la voz para insultar a Dios y que después la persona vuelve en sí, no recuerda nada, son signos que nos hacen pensar que allí hay algo demoníaco. Ahora bien, la enfermedad mental también existe. La enfermedad mental es algo objetivo. Nosotros oramos por los pocos que realmente están posesos, pero reconocemos la labor del psiquiatra, porque la mente humana también puede enfermar. Entonces, es labor del exorcista el discernir. Labor del exorcista es discernir. Tiene experiencia. Se supone que es un hombre del espíritu. Entonces, él podrá decir este caso es psiquiátrico y otro caso podrá decir no, este caso es demoníaco. En los largos años que ha tenido como exorcista, ¿cuál es el caso que usted recordaría o que sería, digamos, como una suerte paradigma del tema exorcístico? Hay un caso que sí que fue como un paradigma, porque era como si el manual de pronto estuviera desplegado ante nuestros ojos. Gritos sobrehumanos, una furia infernal, unas convulsiones sobre el suelo de la capilla increíbles, a veces hasta piruetas en el aire. Su voz siempre clara, aunque gritara guturalmente durante 3 horas. Y a veces incluso conocía cosas que no podía conocerlas. Fue un caso en el que insistimos mucho tiempo porque estábamos seguros de que allí estaba el demonio, pero se prolongó años. ¿Cuántos años duró este exorcismo? Pues duró 8 o 9 años, sí. No estoy ahora seguro si son 8 o 9, pero una de las dos cifras, a base de 3 horas semanales, pero era un caso seguro, no había ninguna duda, y el Señor lo permitió tan prolongado porque era la cruz, la persona se santificaba llevando esa cruz. Esto es lo que muchos dicen, Dios en su magnificencia permite la posesión. ¿Por qué? Dios quiere que en el mundo sucedan hechos milagrosos y místicos, desde estigmatizados hasta iconos que trasudan óleo, etc. Pero también permite lo extraordinario maligno, también permite la manifestación del mal, y en esto hay una sabiduría de Dios. En su libro Summa Demoníaca habla usted de un caso muy interesante, el de Marta, y menciona algo con una sinceridad que me parece destacable, que es cuando la mamá de Marta decide recurrir a diferentes arquidiócesis, parroquias, y no obtiene el apoyo del clero en ese caso. No le creían, le decían vaya usted al psiquiatra. ¿Y usted cree que por qué pasa eso? Que algunos sectores de la iglesia como que no prestan ayuda a personas que tienen este tipo de problema. Es quizás porque todavía no está muy difundido entre el clero la preparación con respecto al tema demoníaco, es por la falta de exorcistas. ¿A qué se debe, padre? Nunca es que haya habido muchos exorcistas, siempre ha habido pocos, pero es verdad que en los años 70 y 80 el racionalismo se extendió mucho en algunos seminarios. Hubo muchos sacerdotes que estaban contaminados de racionalismo. Eso es lo que también ha propiciado la secularización de la sociedad. Muchos sacerdotes estaban contaminados de aquellas ideas que hubo en los años 70 y 80, que algunas no estaban de acuerdo con la fe de la Iglesia, y ha tomado un cierto tiempo el volver a purificar esos centros de formación. Ahora, gracias a Dios, ya es distinto, pero
Los que tengan más de 40 años recordarán cómo la década de los 70 y 80 pulularon ideas que no eran las que hemos recibido en la santa tradición, una tradición que procede de la época de los apóstoles, sino eran teorías que todo creían que lo podían explicar de un modo, digámoslo así, freudiano. Todo es símbolo de otra cosa. A veces no, a veces la realidad es real y no es símbolo más que de sí misma. Así es, así es. Ahora, hay casos, yo en mi labor como periodista he investigado muchos casos de tipo, por ejemplo, de las famosas casas encantadas, en las que ocurren fenómenos poltergeist, de personas que pueden tener la habilidad de poder, entre comillas, predecir el futuro, de la presencia de espectros y espíritus. ¿Esto tiene una naturaleza demoníaca? ¿Qué piensa de los denominados fenómenos paranormales? Hay muchos programas en distintos países que hablan de lo paranormal. Hay programas más serios y programas menos serios. Pero ciertamente hay fenómenos que unos son demoníacos, otros son místicos, otros son manifestaciones de que no somos solamente materia, sino también espíritu. Por ejemplo, cuando dos gemelos en algún momento tienen telepatía y dicen, algo le ha pasado a mi hermano. Pues eso es una muestra de que somos también espíritu. Pero eso no significa que, como algunos creen, esas cosas se puedan desarrollar o las tengan todos. Hay de vez en cuando manifestaciones del mundo espiritual. ¿Qué piensa de otros movimientos religiosos que realizan, entre comillas, exorcismos? Por ejemplo, los evangélicos, se ha visto inclusive la santería cubana. ¿Qué piensa de esos, entre comillas, exorcismos? Ha mencionado usted dos realidades totalmente distintas. Los evangélicos, ellos siguen a Jesús, ellos quieren seguir el evangelio, ellos creen en Dios, ellos tratan de seguir la ley de Dios. Por lo tanto, aunque yo sea católico, no veo en ellos enemigos, no veo en ellos adversarios, veo gente creyente que por razones históricas se han alejado de la unidad de la fe que trajo Cristo, porque Cristo trajo una sola fe, eso está claro, y fundó una sola iglesia, y dijo que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Mientras que la santería esa gente entra en contacto con poderes del infierno. La santería es una cosa maléfica y está el mal. De la santería nunca viene ningún bien. La magia siempre aleja de Dios. La santería es algo demoníaco, hay que decirlo claramente. Y el que va, no va en vano, volverá con algún tipo de influencia maligna. Padre Fortea, dicen de que no es fácil de que exista una posesión, que no todo es caso de posesión, que el alma de un ser humano se abre por dentro, o sea, la llave es que nosotros permitimos que entre el demonio, el jugar con la ouija, el hacer ciertos rituales. ¿Es esto así o cualquier persona en la calle de repente puede entrar en estado de posesión, ¿no? Hay casos que no sabemos porque han quedado poseídos, pero siempre advertimos que lo que uno no debe hacer es ponerse en peligro. Todo lo que sea esoterismo, magia, hechizos, brujería, nueva era, todas esas cosas pueden abrir puertas que después, una vez que ha entrado dentro, hay que sacarlo con oraciones. Jesús lo dijo, que cuando un espíritu entra dentro, aunque se saque, después va a intentar volver. Una vez que se abre la puerta, ya es más complicado, por eso lo más fácil es no ponerse en el peligro. Para finalizar, Padre, y agradeciéndole esta entrevista a todos nuestros oyentes de Radio Capital, ¿cómo podemos protegernos del mal? Esto es como el cuerpo humano, que tiene sus propias defensas naturales. Aunque uno no haga nada, el cuerpo tiene sus defensas. Lo mismo sucede con el mundo de los espíritus.
mientras uno no se ponga en el peligro, el demonio va a estar alrededor, no va a entrar dentro. Yo creo que la comparación con la salud humana es buena. Otra cosa es que una persona sana haga algo que ponga en peligro su salud, una sustancia que le envenene, que debilite un órgano. Lo mismo pasa con lo espiritual. Si uno no abre puertas, no pone su mano más allá de la barrera que separa el más allá de este mundo, el demonio estará alrededor tentando. Así que no hay que preocuparse, solamente hay que no ponerse en el peligro. Pero uno puede rezar a Dios para que le proteja contra los ataques del mal que van a ser la tentación. Muchísimas gracias, Padre. Nada, ha sido un placer estar en Perú y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Gracias.